Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga, amados amigos. Dios les bendiga mucho en esta gloriosa noche. Hermosa por demás que el Señor nos ha permitido vivir y disfrutar de su gracia, de su misericordia. Le damos gracias al Señor por esta bendición que me permite una vez más estar con nuestro programa. Hubo un cambio todos los domingos a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Y los miércoles estamos en nuestro programa Verdades Irrefutables del Evangelio, también a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, aquí en Facebook. También nos puede ver en YouTube bajo el nombre de @Jaime Román 7433. Repito, @Jaime Román 7433. Allí está toda nuestra programación y muchas otras cosas buenas que todas concernientes a la verdad de la palabra de nuestro Dios. Gloria al Señor. Bienvenidos, bienvenidas. Muy contentos de estar con ustedes, muy satisfechos de disfrutar de la bendición del Señor en esta noche. Y le invito a que se quede con nosotros para que compartamos la hermosa palabra del Señor que hemos de hablar pronto. Esta noche hablamos bajo el tema Dios no se olvida de nada. Hermosa palabra traemos para la gloria de nuestro Dios. Pero antes tenemos que hacer una oración de invocación a nuestro Dios para que Él nos guíe, para que Él nos ayude y sobre todo para que Él se glorifique. Amado Dios y Padre bueno de bondad, yo te agradezco la bendición preciosa que tú me has dado, así la considero. Te adoro, te alabo y te glorifico y reconozco que en tu misericordia y en tu gracia me has dado el privilegio de poder hablar de tu palabra. Te ruego que tú la uses para edificación de mucha gente, así como para mi vida ha sido de grande bendición, sea también para cada uno de aquellos que escuchen esta palabra. No importa que sea más tarde, ni los meses ni los años que pasen, Señor, siempre lleve de tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Saludamos a todos los líderes de la Iglesia del Señor, a todos los pastores, evangelistas, a todos los siervos y siervas del Señor. Saludamos cariñosamente, con mucho respeto, mucho amor, con mucho cariño. Nos sentimos muy regocijados de compartir con ustedes en este nuestro programa, su programa. Le invitamos para que todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, usted no se pierda el programa El Menú de Hoy con el hermano pastor Pancho del Valle y su esposa Dali Vélez. Es un programa muy hermoso y variado, tiene música, buena música, tiene testimonios, tiene la participación de muchísimas personas y tiene sobre todo la enseñanza de la poderosa palabra de nuestro Dios. El mensaje que transforma, que trae vida, que hace un cambio en la vida de las personas. Gloria al Señor. Ese programa es muy hermoso y yo le invito para que usted no se lo pierda. Aleluya. Dios bendiga al hermano Pancho, Dios bendiga a la hermana Dali, Dios bendiga el menú de hoy. Todos los lunes a las 7 de la noche en hora del este de los Estados Unidos. Ellos transmiten simultáneamente en YouTube y en Facebook también. Lo puede ver en ambas plataformas bajo el nombre de Luis Pancho del Valle. Allí lo va a encontrar el menú de hoy. Dios les bendiga mucho, que les guarde. En esta noche vamos directamente al tema que nos atañe, la ocasión. Dios no se olvida de nada. Sabemos que Dios es omnisciente, es uno de los atributos personales de Él. Y en su omnisciencia no es como nosotros, que sabemos muchísimas cosas, pero la mayoría se nos olvidan con el paso del tiempo. A Dios no se le olvida. Dios las recuerda. Dios las recuerda siempre, no se le olvida ni una, ni las buenas ni las malas. Y vamos a estar leyendo
en el capítulo 10 del libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento. Allá hay un caso muy hermoso, muy lindo, muy inspirador, que motiva nuestra fe y nos da aliento para acercarnos a nuestro Dios y buscar ese cambio que anunciamos en este programa. Ese cambio que anuncia el hermano Pancho todos los lunes en el menú de hoy. Ese cambio que anuncia todo predicador, todo pastor, evangelista, siervo y sierva del Señor, que tienen sus respectivos programas por los cuales oramos, que el Señor los use poderosamente para gloria del Señor y bendición de todos los que los escuchamos. Ese cambio que hablamos, siempre que hablamos de la palabra de Dios, no puede faltar ese tema de que Cristo transforma las vidas y tiene una vida mejor para aquellos que están viviendo una vida lejos de nuestro Dios, sin fe y sin esperanza. Capítulo 10 del libro de los Hechos dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Aleluya. Dios bendiga esta palabra tan poderosa, tan linda, tan hermosa, tan esperanzadora para nosotros. Dios, fíjese, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Es decir, que lo que él había hecho cuando oraba, cuando daba limosnas, cuando hacía bien a otros, él tal vez no pensaba que Dios le iba a responder de esta manera. Jamás le pasó por su mente, tal vez, que iba a tener esa visión tan especial, que un ángel le hablara personalmente, con un mensaje directamente del cielo. Él no pensaría eso. Él solamente hacía el bien por devoción y por fidelidad a su Dios. Pero Dios no se olvida de aquellas cosas que hacemos para la gloria de su nombre. No podemos desfallar en hacer el bien. No podemos desfallar a la hora de servir al Dios del cielo con fidelidad, con esfuerzo y con firmeza sobre todo. Y que conste, este hombre no pertenecía al gremio que se suponía que eran los únicos que adoraban al Dios del cielo, que eran los judíos. Él era un gentil. Y él era uno de los, cuando dice que era un centurión, era un soldado que tenía a cargo 100 soldados. Es como decir hoy en día un sargento, por poner un título, ¿verdad? Por poner un rango. No quiere decir que era un sargento, no. Es como en el ejército, hay sargentos, hay tenientes, hay mayor, y así por el estilo. Pues él era un oficial, tenía un rango, se llamaba centurión. ¿Por qué se llamaba así? Porque tenía 100 soldados a cargo. Él los dirigía en el arte militar del Imperio Romano. Y siendo un soldado que se dedicaba a matar gente, porque los soldados no hacen otra cosa, alistándose, preparándose y entrenándose para matar gente. Ese es el trabajo de ellos. ¿Quién me dice a mí lo contrario? No, pero aquel soldado se dedica más que a guiar aviones. Aquel no, aquel se dedica a cocinar como mi nieto, que es un soldado, pero trabaja en la cocina. Pero usted sabe qué, tiene el mismo entrenamiento que tiene cualquiera otro de coger un coso de eso y empezar a disparar al primero que le traiga la contraria. Digo, del enemigo, ¿eh? Cuando se enfrentan al enemigo se le olvida la olla y el caldero en la cocina y tiene que coger el rifle o la ametralladora, lo que tenga a la mano, para lo cual lo hayan entrenado. Sigue siendo un soldado. Pues este centurión, con ese trabajo que tenía, oraba a Dios. Y era un hombre devoto a la fe cristiana.
Conozco un joven que lo vi casi criarse. Creció en el temor del Señor, un hombre de Dios. Se ingresó en el ejército de los Estados Unidos. Está allí ahora mismo. Lleva ya más de 20 años. Y desde que ingresó, llevó sus principios cristianos al ejército. Le hizo saber a sus superiores la fe que él practica. Y ellos honraron su fe. Y le dieron la oportunidad de estudiar capellanía allá. Entre otras cosas que estudió. Y él está en la Fuerza Aérea. Muy prominente el muchacho. Dios lo puso en gracia y es uno de los hombres que Dios usa en ese departamento para llevar consuelo y paz cuando las cosas se ponen un poco feas. Es decir, que se puede ser soldado y se puede ser un siervo de Dios. ¿Cómo? No me pregunte porque yo no entro en eso. Yo no he ido al ejército. Y no, tampoco es el tema de nosotros. Lo que sí sabemos es que Cornelio era un soldado y servía a Dios. Y mi amigo también lo es y lo hace. Dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Había enseñado a sus hijos y su familia a servirle al Dios del cielo. Y daba limosnas al pueblo y oraba. Oiga, qué hermoso cuando una persona se dedica a buscar a Dios y a servirle en oración, en consagración, que es mi punto y mi base en la mayoría de los mensajes y las predicaciones y las enseñanzas que nosotros los creyentes, nuestra base fundamental tiene que estar en la oración y en la consagración a Dios. Si en esa área fallamos, todo lo demás que hagamos no prosperará. Jamás. Jamás. El llamado de Dios al ser humano es siempre a que hagamos el bien. Eso es lo que Dios siempre ha querido. Pero a causa de la indiferencia, por no decir la maldad, que abunda en muchísima gente, este principio se ha obviado, se ha echado a un lado y se ha ignorado y simplemente no se practica. O si se practica es en una pero que muy ínfima parte. Pero los creyentes en Dios, los que guardamos la fe, se supone que ese principio de la maldad y la indiferencia no nos haga daño. Y se supone que nosotros sí hagamos como Cornelio. Demos limosna, hagamos oración al Señor y vivamos una vida de consagración y búsqueda del rostro del Señor. Y que hagamos bien a todos. El Señor Jesús nos dio una clase, una lección, una enseñanza. Entre muchas, está una de las más conflictivas para el ser humano, aún para muchos creyentes. Dije una de las más conflictivas, donde más tropiezos se han encontrado para obedecerla, para cumplirla. Donde más, ¿cómo se llama esto? Pretextos se han puesto para no seguir este principio que el Señor nos enseñó. Y no es que es fácil, no pretendo decir que es fácil cumplirlo, es sumamente difícil. Según digo una cosa, digo la otra. Pero Jesús dijo que había que hacerlo. Y cuando nosotros estamos estudiando en la escuela, cuando nos dan un ejercicio, por ejemplo, en matemáticas, nos dicen cuántos son 2 más 2, eso lo saben estos nenes de primer grado. Y qué bueno. Y 3 más 3, y 5 más 8, y así, ok. Pero cuando nos dan un ejercicio de multiplicación o división o de igualar fracciones o números con fracciones, 1 y 3/4, 1 y 5/8, más 1 y 7/8 o menos 1 y 7/8 y así por el estilo. ¿Qué hacemos? ¿Verdad que no es lo mismo? Pues de la misma manera, el Evangelio tiene puntos que son fáciles de servir al Señor. Hay cosas que la Biblia manda que hagamos, las hacemos con alegría porque son fáciles, pero hay algunas que nos cuestan. Y de eso es que se trata el Evangelio, por cierto. Jesús nos enseñó en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6 y verso 27 en adelante, dice: pero ustedes, los que oyen, les digo, como decir, les enseño, amen a sus enemigos, háganle bien
aun aquellos que los aborrecen. Bendigan a los que los maldicen y oren por los que los calumnian. Oiga, pero qué enseñanza más difícil me ha puesto Cristo el Señor. ¿Cómo es posible que yo haga tal cosa? No es fácil, pero se puede. Y usted sabe una cosa, cuando nosotros hacemos esto que el Señor nos está diciendo, solamente los que han experimentado esta práctica pueden decir o podemos decir la satisfacción tan profunda y tan hermosa que sentimos en el corazón cuando terminamos el acto. Había un hombre que me tenía un odio, creo que todavía me lo tiene, pero no sé exactamente hasta qué intensidad será. Sin conocerlo prácticamente, sin haber tratado con él nunca, me tenía odio. Por esas de la vida surgieron unos incidentes en el área y se molestó conmigo de tal manera que me cogió más odio. Y yo siempre que lo encuentro lo saludo, le doy la mano y él por educación me saluda, me contesta el saludo, pero porque es una persona buena, yo no puedo decir lo contrario, un hombre trabajador, serio, decente, hombre de su casa, de su familia, no puedo decir lo contrario. Es más, no tiene vicio, un hombre bien buena gente, no es cristiano, pero muy buena persona. Pero a mí me tiene odio y no sé por qué con la otra gente él es buen amigo, buena gente, vuelvo y le digo, pero a mí me tiene odio y yo no sé por qué, porque yo nunca había tratado con él. No lo conocía. Cuando lo conocí ya me tenía odio, sin saber por qué. Pues un día tuvo un accidente muy feo, pero feo. Estaba herido, pero una cosa bien grave, bien feo. Y yo sentí un dolor tan grande en el corazón, yo creo que más fuerte que cuando una persona que yo amo mucho le pasa algo parecido. Sentí una tristeza mayor por él. Y fui y lo visité. Yo dije, ¿qué puede pasar? Que me bote de su casa, que me corra de su casa. Pero usted sabe una cosa, cuando yo llegué a su casa, empezó a llorar. Empezó a llorar. Y dijo, lo menos que yo pensaba era que usted me iba a venir a visitar. Me imagino que usted no orará por mí. Y yo le dije, ¿y a qué tú te crees que yo vine? Yo vine a decirte lo mucho que Cristo te ama. Y tú lo sabes. Y si tú me permites, yo hago una oración por ti, por tu recuperación. Me dijo que sí, que orara. Estuvimos un rato hablando, pasamos un rato muy ameno, muy bonito. Terminó, me fui, quedamos como siempre contentos y alegres. Pero cuando se recuperó, me siguió odiando. Sigue odiándome. No sé por qué, pero yo no tengo problema con eso porque yo donde lo encuentro lo trato bien, muy bien. Y nosotros sentimos una satisfacción, una paz tan grande cuando podemos amar a esas personas que nos odian o nos molestan o nos hacen algún daño. Y eso fue lo que el Señor dijo que hiciéramos. Al que te hiera en la mejilla, preséntale la otra también. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. En una Biblia moderna que tengo, en una traducción moderna, dice, el que te pida la capa, déjale también que se lleve tu camisa. Es decir, si te quitan la chaqueta, dale también la camisa, quédate en camiseta. A cualquiera que te pida, dale. Eso está diciéndolo Jesús. Capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. Verso 30. Cualquiera que te pida, dale. Y al que te tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. En otras palabras, sé buena gente, sé buena gente. En inglés se dice be kind, be kind, be kind, sé buena gente. Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros, así deben de hacer ustedes también con ellos. Tremenda enseñanza. Y a eso es que nos estamos refiriendo cuando decimos que Dios nos ordenó a los seres humanos que hagamos el bien. Y aquí Jesús lo reitera y lo puso con mayor énfasis, le dio más color, le dio más peso, que no solamente vamos a amar a los que nos hacen bien, sino también aún aquellos que no nos hacen bien. Créame que se puede, créame que se puede. El caso de Cornelio que leí aquí en el capítulo 10 de Hechos es uno de los muchos que la Biblia dice que Dios no se olvida.
de la fe, de la fidelidad y la devoción de sus siervos fieles. Tampoco Dios se olvida de los que hacen obras malas, porque Dios no se olvida de nada. Esas cosas que las Sagradas Escrituras prohíben. Los que hablan despectivamente de Dios y de su palabra, de la iglesia, de los líderes de la iglesia. Mire, una de las cosas que yo he señalado y me la han tenido a mal muchos líderes de nuestras iglesias, es que yo he dicho que nosotros cuando predicamos tenemos que tener sumo cuidado cómo nos expresamos cuando hablamos en contra de aquellas creencias que no cumplen con los principios bíblicos, de esas doctrinas erróneas que andan por ahí por montones, por cantidades, y que están enseñándole disparates a las personas que los van a llevar a la perdición. Eso es una realidad y no podemos tapar el cielo con la mano, es así. Y lamentablemente tienen una enorme cantidad de adeptos, de fieles que perseveran en esas doctrinas erróneas. Pero a la hora de mencionar tales cosas, nosotros tenemos que tener cierto tacto para dirigirnos a las personas que componen esas doctrinas, tanto líderes como miembros de ellas. Y yo tengo que tener un respeto absoluto hacia todos ellos, no importa la creencia que tengan. Sí, señor. No importa, puede ser un brujo, puede ser quien sea, de la religión que sea, de la creencia que tenga, o el ateo más empedernido, a todos se le debe un respeto absoluto. Y si es que son demasiado difíciles para tratar con ellos, simplemente evítelos. No busque problemas, evítelos. Hay veces que no lo podemos evitar porque quizás son nuestros jefes o nuestros compañeros de trabajo o yo no sé qué. Pero mire, en esos casos, y yo se lo digo porque yo lo he vivido por muchos años, no por un tiempo ni por 2 o 3 meses, años largos. He trabajado con personas que son el mismo diablo. Y precisamente se han portado así conmigo en contra mía, precisamente por las creencias religiosas, porque tienen unas creencias completamente opuestas a lo que la palabra de Dios enseña. Pues ¿cómo el diablo va a estar contento con Jesucristo? De ninguna manera. Y teníamos unos roces terribles, pero yo nunca odié a esa gente. Yo sentía compasión por ellos y siempre le mostré amor y amistad y confianza. Y hablábamos 2 o 3 palabras a la buena y inmediatamente salían con el ataque y con el insulto y con la blasfemia contra Dios y contra su palabra y contra la iglesia de Jesucristo. Eso fue que el Señor nos ha llamado. Tampoco Dios olvida de esa gente que hace las cosas malas. Hay una prueba de eso que está escrita en el libro de Malaquías, en el capítulo 3. Me encanta esta palabra de Malaquías. Me encanta, yo la leo y la disfruto mucho. Este capítulo 3 de Malaquías es hermoso. Todo el libro de Malaquías. Dice en el capítulo 3 y verso 13 de Malaquías, una queja que Dios envía en contra de su pueblo, no de los incrédulos, de su pueblo. Las palabras de ustedes contra mí han sido violentas, dice el Señor. Y ustedes dijeron, ¿qué hemos hablado contra ti? Oiga, tras que habían hablado cosas malas, ahora se justifican diciendo que ¿qué habían hablado? Ustedes han dicho, no vale la pena servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley, que andemos todo el tiempo en aflicción en su presencia delante de Dios? Mejor es, y más bien le va a los soberbios, son más bienaventurados los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que hacen lo que le da la gana, tentaron a Dios y viven como si nada pasara nada. Y viven contentos y alegres, dice aquí, y escaparon. Fíjese, las personas incrédulas, las personas duras de corazón, las personas que no han tenido un encuentro con Dios, que no han tenido un cambio a través de la palabra de Dios, a través de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, se atreven a hablar
despectivamente en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de la iglesia, en contra de cualquier iglesia, de cualquier creencia. Porque yo no estoy hablando de la nuestra solamente. Yo escucho personas maldiciendo la iglesia católica. Yo escucho gente maldiciendo y hablando mal de los llamados testigos de Jehová. De la misma manera, hablando muy mal de los adventistas del séptimo día, que son nuestros hermanos. Y entonces, ¿cómo es posible que pretendamos llegar al cielo y tener comunión con Dios y llamarnos cristianos y aspirar a estar un día con el Señor en su reino eterno, manifestando odio hacia gente que está buscando su mejor porvenir? Engañado es, pero están ahí. Antes, en vez de hablar disparate y en vez de ir y llevarle la contraria y echárselo de enemigo, vamos a tratar con ellos y hablarle la palabra de Dios para que reconozcan que están equivocados y vengan entonces a la verdad que es Cristo Jesús. Ese es el medio que Dios ha provisto. Sigue diciendo Malaquías, después que estas personas hablaron despectivo, dijeron que no valía la pena servir a Dios. Otros, dice, pero los que temían a Jehová, o sea, los que eran creyentes, hablaron cada uno entre ellos, y el Señor los escuchó, y el Señor oyó, y el Señor mandó que fuera escrito en el libro de la memoria delante de Dios para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. En otras palabras, Dios dijo, escríbame todo eso en un libro, todo lo que dijeron los malos y todo lo que dijeron los buenos. Todos los que hablaron despectivamente y todos los que hablaron fielmente. Escríbanmelo en ese libro. ¿Y cómo yo sé que fueron los malos también incluidos? Mire lo que sigue diciendo. Y serán para mí especial tesoro, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Y en el día que yo actúe, cuando venga el juicio, yo los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y entonces se darán cuenta y discernirán, podrán darse de cuenta y entender la diferencia que hay entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y entre el que no le sirve. Aleluya. Entonces la Biblia está diciendo, las Sagradas Escrituras están diciendo que Dios hace una diferencia muy marcada en el que sirve a Dios y el que no le sirve. El que habla mal en contra de nuestro Dios y el que habla bien y le sirve y le busca y se sacrifica por agradar. Eso es lo que la palabra enseña. Yo no puedo decir otra cosa. Si estuviéramos el miércoles diríamos es una verdad irrefutable del Evangelio. Ciertamente como creyentes estamos llamados a tratar a toda persona con respeto y consideración. Lo dije y lo repito, lo seguiré diciendo. Dios ama y tiene gran amor por la humanidad, aunque la gente, algunos religiosos dicen que solamente Dios los ama a ellos. Eso es un sendo disparate, porque la Biblia no dice eso, la Biblia dice todo lo contrario. Dios ama y tiene gran amor por toda la humanidad, aunque muchos no lo amen a Él. Si Dios amara solamente a un grupo y a otros no, entonces la palabra de Juan 3:16 estaría de más. Cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, esa palabra tal, que es tan pequeña, tiene solamente 3 letras, T-A-L, es una palabra que aunque es pequeña, tiene una intensidad interminable, donde cabe toda la humanidad. Como decir un paréntesis que toda la humanidad cabe ahí dentro. De tal manera amó Dios al mundo, a la gente, que dio a su Hijo único, Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces está diciendo que Dios amó a todos por igual, a la vez que dio a Jesús. Y en Romanos 5:8, el apóstol Pablo escribe una gran verdad que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Dios mostró su amor. No quiere decir, aquí no dice Pablo que mostró su amor a nosotros porque somos creyentes. No, dice, aún siendo pecadores, Dios mostró su amor. Está claro.
Está claro aquí, nadie lo puede contradecir. Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Dios ama al que todavía no le sirve y anhela que venga a sus pies, entonces, ¿quién soy yo para odiarlo y para tenerlo de enemigo? Y para no ayudarlo en el momento en que necesite mi ayuda. Es cuando más claro lo vemos. Este cuadro está en Mateo capítulo 25, el verso 34 en adelante. Dice que el reino de los cielos será así. El rey dirá a los que están a su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para vosotros desde hace mucho tiempo, desde antes de la fundación del mundo. Porque yo tuve hambre y me diste de comer. Yo estuve sed y me diste agua. Yo estuve forastero y ustedes me recogieron, me dieron alojamiento, albergue. Estuve desnudo y me dieron vestimenta. Estuve enfermo y me visitaron en el hospital o en donde estuviera enfermo. Estuve en la cárcel y viniste a mí. Y entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero? No nos recordamos de eso. Y te recogimos, o estabas desnudo y te dimos vestimenta. ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? Y respondiendo el rey, respondiendo el Señor de la gloria, le dirá: de cierto le digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Qué está diciendo Cristo aquí? Que cuando hacemos el bien a una persona, no importa quién sea, Él lo considera su hermano y es como si se lo hubieran hecho a Él. Esto es una palabra que está escrita en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Esto no es un invento de un ser humano. Y no podemos decir: pero eso lo enseñan los religiosos. Y los religiosos son una minoría. Entre tanta gente, 2 o 3 nada más son creyentes. Pues mire, si vamos a analizar ese punto y esa alegación de algunos incrédulos, que el enemigo de las almas, que el Señor los reprenda, le ha inculcado esos argumentos infundados, basados en ese principio de que la mayoría manda, le voy a probar que no, siempre la mayoría manda. ¿Cuántos pilotos existen en el mundo? Compárelo con la cantidad de aviones que hay. Yo le aseguro que hay más aviones que pilotos. ¿Cuántos astronautas? ¿Verdad que hay menos astronautas que cohetes? Y así por el estilo. Si fuera por la mayoría que manda, entonces tendríamos que decir que como somos poquitos los religiosos, son mentiras. No hay que hacerle caso, eso no es cierto. No le hagas caso, no te preocupes por eso. Sigue viviendo tu vida a sus anchas. Y como dice Malaquías, no vale la pena servir a Dios. ¿Para qué? Entonces, ¿por qué hay pocos pilotos y muchos aviones? Me va a decir a mí que la ciencia no han construido aviones y no viajan de un país a otro. Es una realidad. ¿Y cuántas veces nos hemos viajado en ellos? ¿Y por qué hay pocos astronautas y muchos cohetes? Me va a decir a mí que la astronomía no existe y que el estudio del espacio no existe. No, señor. Existe. El hecho de que haya uno solo y hayan miles que lo estudian no quiere decir que porque es una minoría muy pequeña y muy reducida, no es una realidad. Pues de la misma manera, si lo hiciéramos en una escala, comparativamente de cuántos aviones y cuántos pilotos, cuántos cohetes y cuántos astronautas, y cuántos millones de personas en el mundo, y cuántos creyentes, veríamos que hay una cantidad, pero que muy marcada, una mayoría inmensa, una escala bien alta, de muchos creyentes que a través de todos los años, de toda la historia, han marcado la diferencia en las sociedades, en las culturas, y han dejado una página escrita de fidelidad y de honra y de honor, y que han puesto el nombre del Señor en alto.
Y el hecho de que pocas personas y la mayoría no crean en el evangelio no quiere decir que es para no hacerle caso y para no tenerlo en cuenta. La verdad de Dios nadie la viola y el que lo haga va a tener consecuencias serias. Porque aquí lo dice Malaquías. Va a haber una diferencia entre el que sirve a Dios y entre el que no le sirve. Por lo tanto, así como Cornelio, practiquemos el acercamiento a Dios, estemos seguros y confiados y esperemos en el Dios que no se olvida de nada. No vamos a hacerlo al azar, a lo que salga, a ver si llego un día al cielo. No, así no es. Es con certeza de que vamos a llegar, porque tenemos un Dios que nos ha prometido esa estadía allí. Tenemos un Dios que no miente y tenemos una palabra que lo dice, lo enseña y que lo prueba categóricamente de que hay un fin feliz para todo fiel creyente. En el Salmo 20 dice: Jehová te oiga en el día de tu conflicto. Dios siempre está preparado y dispuesto y disponible para escucharnos en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Es decir, el Dios del cielo siempre está pendiente de todo lo que hacemos y cuando hacemos el bien, no importa qué persona sea que lo reciba, aunque sea una persona impía, incrédula, un ateo, quien sea, estamos llamados a servirle como mejor podamos con todos nuestros recursos y capacidades. Aleluya. Dios se glorifica cuando practicamos esa habilidad y cuando practicamos esa labor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuérdese que nuestro Dios no se olvida de nada. Más vale que hagamos el bien para que Él siga siendo glorificado en nuestras vidas. Aleluya. Dios bendiga poderosamente a estas personas, hermanos y amigos que han estado con nosotros. Le invitamos para que el próximo miércoles no nos deje solo a las 8 de la noche aquí en Facebook, el programa Verdad Irrefutable del Evangelio. Y mañana con el hermano Pancho a las 7 de la noche. Migdalia, nuestra hija y familia, Dios te bendiga. Migdalia, Abby y Dennis. Ivy Acevedo, esta es mi sobrina. Dios te bendiga desde Waterbury, Connecticut. Bendiga a toda tu familia hermosa. Sendero de la Fe, esos también son de Connecticut. Mi hermano Abiel Ramírez, pastor allá en la iglesia hermosa Senderos de la Fe. Aleluya. Mi hermana Araceli Castillo, Dios te bendiga, Araceli, bendiga al hermano Luis Cancel, tu esposo, y a Yeré, tu hijito. La hermana Carmen Scott, de la iglesia Casa de Oración en Mérida, en Connecticut. Dios le bendiga a hermana Carmen y bendiga a toda su familia. Y la iglesia Casa de Oración a nuestro pastor Héctor Colón y su esposa, la pastora Gloria. Y congregación. Aida Agudo, Dios te bendiga, Aida. Te bendiga mucho, bendiga a Rafi, tu esposo, y a tus hijos. Gracias por estar con nosotros. Misael Méndez, hombre de Dios, misionero, predicador, joven esforzado y valiente, que se ha puesto a las manos del Señor para proclamar las buenas nuevas de salvación desde New London, en Connecticut. Misael Méndez, te bendiga, bendiga a tus pastores, hermano Domingo y la hermana Eva. Envíale mis saludos y mis respetos. Pastor José Soto, Dios te bendiga, José. Bendiga a tu esposa Juanita y la hermosa iglesia de Tras Talleres aquí en Mayagüez. Hermana Grenda Santana, desde Añasco, Puerto Rico. Ella pertenece a la iglesia Puerta de Salvación 2 en el barrio Ajíes de Añasco. Su pastor hermano Adrián Fuentes. Dios le bendiga mucho. Vayan mis saludos y mi respeto para ustedes. Y pastor también Oscar Aparicio desde Colombia. Dios le bendiga mucho, hermano Oscar. Bendiga a su familia. Bendiga esa obra tan hermosa que el Señor le ha permitido pastorear en ese lugar. Pastor hermano Daniel Pérez de nuestra iglesia. Dios le bendiga, hermano Dani. Bendiga a su esposa, a su familia. Muy queridos. Luis Ángel Troche, pastor también. Qué bueno. Estamos llenos, repletos de pastores. Todos muy amigos, muy queridos. Este Luis Ángel Troche lo conozco desde que era un niño que tenía 5 años.
El Señor lo ha llamado al santo ministerio y lo ha bendecido y lo está usando para la gloria de su nombre. Dios te bendiga, Luis, Ángel, bendiga a toda tu hermosa familia. Y mi hermano querido, no se podía quedar, Samuel Carrero, desde Añasco, Puerto Rico, la iglesia Mission Board, en el barrio Caracol. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Samuel, bendiga a Rosita, su esposa, sus hijos, sus nietos, sus nietas y toda esa familia querida y amada de allí en el pueblo de Añasco. Bendiga a todos y cada uno de ustedes. Le invitamos para que el próximo domingo esté con nosotros una vez más en este nuestro programa. Hubo un cambio y el miércoles a las 7 en Verdades Irrefutables del Evangelio. Este miércoles tenemos un tema hermoso acerca de las cosas que a Dios no le agradan y que se supone que nosotros no las practiquemos como creyentes. ¿Y qué el Señor quiere de nosotros? Aleluya, un tema hermoso, no se lo pierda. Amado Dios, te doy gracias porque tú me has permitido esta preciosa bendición de hablar de tu palabra una vez más. Te ruego que tú bendigas con poder y con gloria del cielo todos estos hermanos que han estado con nosotros, Señor, y bendiga de una manera hermosa y especial a aquellos que lo van a ver después en el futuro. Te suplico, Señor, que tú tengas misericordia de aquellos que están enfermos, que están pasando por pruebas, que están pasando por situaciones angustiosas, quizás están pasando por alguna circunstancia de luto. Dios mío, ten misericordia de ellos, ayúdalos. Mira a tu pueblo, Señor, que se esfuerza cada día por buscar tu rostro. Permite, Señor, que cada uno de ellos tenga la unción del Espíritu, la guianza, que puedan tener tu bendición siempre y puedan seguir adelante, teniendo en cuenta que tú no te olvidas de ninguno de los actos que hagan o hagamos, sean buenos o sean malos. Tengamos siempre en la disposición nuestra vida para hacer el bien. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué? Isael, muchacho del Señor, hombre de Dios, evangelista del Señor, cantante, predicador del Evangelio. Dios te bendiga, Isael, y bendiga a tu esposa y bendiga a la hermosa iglesia que perseveras allá. El hermano Brito, tu pastor, de toda tu familia. Dios bendiga mucho. Que tengan felices sueños, que descansen, que sueñen con los angelitos buenos y mañana nos vemos en el menú de hoy. Bendiga a todos. Aleluya.